el número de oxidación aumenta, mientras que en la reducción el número de oxidación disminuye. ¿Sí? Fíjense bien el concepto de oxidorreducción, entonces, implica que haya una transferencia de electrones y por consiguiente los números de oxidación de las cantidades de las sustancias que están involucradas en la reacción, lo que sucede es de que empiezan a alterarse y por lo tanto algunas puedan aumentar y otras puedan disminuir en el número de oxidación. ¿Y eso qué implica? La transferencia de electrones. Si alguien emite esos electrones o si otro acepta los electrones que emite el otro elemento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces del balanceo, yo debo de identificar las mismas sustancias. ¿Quién se oxida por la pérdida de electrones que sufrió? ¿Quién se reduce por la ganancia de electrones al mismo tiempo? Y el que se oxida suele denominarse como el agente reductor porque genera que la otra sustancia acepte los electrones, mientras que el que se reduce se convierte en el agente oxidante porque él genera que el otro suelte sus electrones para él luego aceptarlos. Entonces, ojo con eso, que en términos de agente es totalmente opuesto a la acción que está realizando en sí el átomo. Ahora bien, para poder eso es para entender un poquito la reacción redox. Ahora bien, en términos del balanceo de las ecuaciones, entonces, si me permite, voy a mover acá. En términos de del balanceo de una ecuación, es importante que yo tenga entendido qué es lo que sucede con el número de oxidación. Recordemos que existen reglas para poder aplicar números de oxidación. Entre las reglas básicas están, por ejemplo, el hidrógeno, siempre y cuando se encuentre del lado izquierdo, tiene un número de oxidación +1. Por excepción, si se encuentra del lado derecho, tendría un número de oxidación -1 y eso solo sucede en los hidruros. Ahora bien, esa es la regla para el hidrógeno. Para el oxígeno, todo el tiempo que esté a la derecha tiene un número de oxidación -2. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay una excepción cuando utilice un -1? Y el -1 solamente lo va a utilizar cuando forme un peróxido. ¿Cómo voy a identificar un peróxido? La fórmula no se simplifica. Por ejemplo, peróxido de hidrógeno, que sería H2O2. Ese es un peróxido de hidrógeno. En este caso, el número de oxidación sería de -1. Es el único caso, ¿verdad? Entonces la fórmula no simplificada. Ahí puedo identificar cuando la valencia o el número de oxidación es -1. Todos los demás, yo los puedo identificar a través del compuesto eléctricamente neutro. Por ejemplo, tengo el HNO3. Por regla, y de lo que acabo de indicar, el oxígeno está a la derecha. Es una fórmula simplificada, por lo tanto tendría un número de oxidación. Disculpe, Julián, ¿va a estar en química o en compu? Solo es pregunta. Ok, entonces déjela así. Gracias. Ok, entonces sería -2. El hidrógeno está del lado izquierdo. Es +1. Entonces, por ser una molécula eléctricamente neutra, entonces el producto me daría a mí el número de oxidación del nitrógeno. Recordaron que el nitrógeno tiene valencias 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, pegaría 3 por 2, aquí sería -6. 1 por +1, aquí es +1. Por consiguiente, aquí sería un +5. ¿Sí? Entonces, solamente por regla del compuesto eléctricamente neutro. Esa sería la siguiente regla de números de oxidación. Y la última, y la más importante, es que cuando yo tengo un ion, en un ion, el número de oxidación es la carga del ion. O sea, por ejemplo, si yo tengo una reacción como por ejemplo esta, NaCl produce un Na+ y un Cl-, por ejemplo, ¿sí? En este caso, aquí las cargas serían el número de oxidación.
¿sí? Del elemento. Por ejemplo, hablando cuando estoy con un ion. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tengo compuestos poliatómicos. Por ejemplo, el ClO menos, por ejemplo. Ahí. Entonces, ese es un ion hipoclorito. Por lo tanto, el número de oxidación ahí es la carga del ion, la carga que tenemos ahí puesta, ¿verdad? ¿Sí? Y la última, todo compuesto, todo elemento no combinado, toda sustancia no combinada, tiene número de oxidación 0. Por ejemplo, que yo tuviera aquí más cobre, por ejemplo. Entonces, este cobre aquí, su número de oxidación tendría que ser 0, porque no ha sido combinado con ninguno, entonces no genera una transferencia de electrones, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos nosotros las reglas para el número de oxidación. Repitiendo así rápidamente. Oxígeno, -2 generalmente. Hidrógeno, +1 generalmente. Excepciones para ellos dos. Oxígeno, -1 cuando la fórmula no está simplificada. Hidrógeno, -1 cuando esté del lado derecho el hidrógeno, que es un hidruro. Esa es la regla del hidrógeno. Elemento no combinado, 0. Ion, la carga del ion. Y para compuestos poliatómicos, como en este caso, yo hago la molécula eléctricamente neutro y ahí determino los números de oxidación. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, dime. Un elemento no combinado, por ejemplo este no está combinado con ninguno. Entonces automáticamente su número de oxidación es 0. Aquí, 0. Porque no está combinado con ningún otro, ¿verdad? Está como elemento, como átomo solitario, como una molécula diatómica, está ahí, nada más, ¿ok? Bueno, si ya tenemos clara, entonces, ese tipo de reglas, por ejemplo, voy a borrar todas estas cositas que puse por acá, vamos a ver. Podremos empezar a balancear a través del método redox. Va. ¿Cómo balanceamos por el método redox? Fíjense, el método redox suele llamarse también por semirreacciones. O sea, en algunos libros, cuando usted lee, encuentra balanceo por el método de semirreacciones, que es el redox. Ahora, ¿por qué se le llama semirreacciones? Porque aquí solo me va a interesar el átomo que cambia su número de oxidación. En este caso, lo primero que voy a hacer entonces es identificar el número de oxidación. Siguiendo las reglas, este sería un 0. ¿Sí? Oxígeno, -2, hidrógeno, +1. De este otro lado, aquí por ejemplo, el hidrógeno está del lado izquierdo, entonces es +1. Para que esto sea 0, esto es -1. ¿Sí? Lo mismo de este otro lado, por ejemplo, aquí, oxígeno es -2, hidrógeno +1. Por molécula eléctricamente neutra, el nitrógeno tendría +3. ¿Por qué +3? Porque 2 por -2 es 4, menos 4 más 1 es un +3 para que sea 0. Y del otro lado tiene 5. Tiene 5, lo habíamos hecho hace un ratito. Este es -2, este es +1 para que sea eléctricamente neutro. Este tendría que ser un +5. Ya tengo números de oxidación. A partir de los números de oxidación, yo puedo identificar quiénes cambiaron. Que en este caso, el nitrógeno pasó de ser +5 a ser un +3. ¿Qué pasó con el número de oxidación? Se oxidó. No, se redujo. Se redujo. Disminuyó el número de oxidación. Por lo tanto, aquí hay una reducción. ¿Sí? Hay una reducción. Ahora bien, ¿quién fue el otro que cambió? El otro que cambió fue el bromo, que pasó de +1 a 0. Él aumentó su número de oxidación. Ojo que cuando hablo de aumentar o disminuir, hablo de su posición en la recta numérica, por ejemplo. ¿Sí? Que yo tengo la recta numérica acá. Aquí tengo 0, -1, 1, por ejemplo, y él pasó de aquí para acá. Eso significa una oxidación. Por el contrario, en el caso del nitrógeno, aquí tengo 2, 3, 4, 5 y pasó de aquí para acá.
Ahí hay una reducción. ¿Sí? Sí. Claro, con gusto. No, se lo perdí. Ahí está. Bueno, entonces en términos de la recta numérica yo puedo identificar la oxidación y la reducción, ¿verdad? Ya que identifiqué quiénes cambiaron, en este caso es una reducción, esta sería una oxidación. Por consiguiente, yo puedo decir que la sustancia HNO3, que es agente reductor o agente oxidante. Como ahí está la sustancia que se redujo, esa es la sustancia oxidante. Por lo tanto, el HBr, que es el agente reductor, ¿verdad? La sustancia que generó que la otra se oxidara. ¿Ok? Va. Ya sé quiénes cambiaron. A partir de ahí, entonces yo puedo especificar las semirreacciones. En las semirreacciones solo copio los que cambiaron. En este caso tengo el nitrógeno. El nitrógeno pasó de ser un nitrógeno más 5, aquí miren, a un nitrógeno más 3. Ahí está, miren. Copio exactamente cómo están los elementos. Si en algún momento, como por ejemplo en el caso del bromo, vea esto. El bromo lo tengo, un PR-1, ¿sí? Está pasando a ser un PR2,0. ¿Sí? Mire cómo pasó. Ahora bien, analizando esa parte nada más, fíjese bien. Pues. Estas son las semirreacciones. Esta es la semirreacción de reducción, la primera. La segunda, la del lado derecho, es la semirreacción de oxidación. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que observar aquí? Recuerden, para poder balancear por el método redox, primero identifiqué números de oxidación. Segundo, planteo mis semirreacciones. Tercero, balanceo masa. Voy a balancear masa, que haga lo mismo antes y después. En la primera semirreacción tengo un nitrógeno y un nitrógeno. Esa está balanceada en masa. Entonces, ahí ya lo tengo. Voy con la segunda semirreacción. Tengo un bromo y aquí tengo dos bromos. Tengo que balancear. Por lo tanto, coloco un 2 acá para indicar que tengo dos átomos de bromo. Esa es la siguiente, el siguiente paso. Entonces, llevo 3 pasos. Número 1, encontrar número de oxidación. 2, las semirreacciones. 3, balancear masa. Ahora viene la parte importante, balancear energía. ¿Y cómo balanceo energía? A través de la cantidad de cargas que tengo, cargas eléctricas. En este caso, fíjese bien. En el primero tengo un más 5 y en el segundo un más 3. Balanceo energía agregando electrones. Los electrones tienen carga negativa. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces aquí voy a tomar en cuenta la carga. ¿Dónde deberé agregar electrones? ¿A la izquierda o a la derecha? Para que haya la misma cantidad de cargas a ambos lados. Recuerde que agregar electrones es lo único que puedo hacer. Por lo tanto, aquí, vean, yo tengo 5 y aquí tengo 3, positivos ambos. Cuando yo agrego electrones, los electrones son con carga negativa. Por lo tanto, si yo los agrego aquí, por ejemplo, menos 1, entonces de este lado el balance sería un más 2. Si yo agrego, por ejemplo, aquí un menos 1, así, entonces el balance neto aquí sería un más 4. Entonces, el objetivo es tener exactamente lo mismo a ambos lados. Por eso pregunto, ¿dónde debería agregar electrones? En el lado izquierdo, ahí debería agregar. Entonces, cuando yo agrego en el lado izquierdo, entonces aquí tendría que agregar ¿cuántos electrones para que haya igual? Agregar 2 electrones. Aquí.
2 electrones, o sea, agregar 2 cargas negativas. Eso es lo que tendría que agregar acá, miren. 2 electrones para que la suma de cargas o el balance de energía sea exactamente igual. Ahora bien, voy con la siguiente semireacción. Aquí, ojo con esto. Este número se multiplica siempre por la carga también. ¿Sí? Entonces aquí tengo un proceso de cargas que sería un menos 2 y aquí tengo 0. Para que tenga la misma cantidad a ambos lados, ¿dónde debo de sumar electrones? Del lado derecho. ¿Cuántos debo de sumar? 2. Debo de sumar 2 electrones. ¿Sí? Y ahí tengo el balance de energía. ¿Cómo sabe usted que lo hizo bien en semireacciones? Porque tiene electrones al lado derecho y al lado izquierdo. Si solo le quedan electrones de un lado, algo hizo mal. ¿Ya? Porque en una ecuación redox debe haber por lo menos uno que se oxida y uno que se reduce. Ahora, puede existir que hayan 2 que se oxiden y uno que se reduce, o que hayan 2 que se reducen y uno que se oxida. O sea, pueden haber diferentes combinaciones, pero lo que siempre debe haber es que al menos uno de cada lado, ¿sí? Para que usted sepa que lo hizo bien. Ya que tiene esto, si se da cuenta, la cantidad de electrones a ambos lados es exactamente igual. Entonces, aquí podemos decir nosotros que ya terminamos, porque lo que nos toca solamente es unificar las semireacciones. Me quedaría así: 2 electrones más N más 5 produce N más 3. La siguiente semireacción abajo sería 2 bromos con carga menos 1 produce un bromo 2 con carga 0 más 2 electrones. Cuando sumamos, aquí tenemos en total 2 electrones más un nitrógeno más 5 más 2 bromos menos 1 producen un nitrógeno más 3 más un bromo 2, 0 más 2 electrones. Y la energía, como es la misma en ambos lados, la puedo simplificar y ya me quedó esto que se llama la ecuación iónica balanceada. Que en teoría, si la ecuación iónica está balanceada, toda la ecuación está balanceada. Algunas cosas pueden cambiar, pero generalmente es esa, ¿verdad? Ok. Dale, Jun. Bueno, ¿estamos bien ahí? Entonces, ¿cuáles son los únicos coeficientes? 2 en el bromo menos 1. Es el único que hay, miren, todo lo demás son 1. Entonces voy para arriba. En el bromo menos 1 hay un 2. Aquí tendría que haber 1, 1, 1. Verifiquemos balanceo. Un nitrógeno, un hidrógeno y dos hidrógenos son 3. Aquí tengo 2 y 1, 3. Un nitrógeno, 2 bromos, 2 bromos. 3 oxígenos, 1 y 2, 3 oxígenos. Ahí está balanceada por el método redox. Que se podría balancear al tanteo. Pero no todas las ecuaciones, vean esto, todas las ecuaciones se pueden balancear al tanteo, pero no todas las ecuaciones son redox que se puedan balancear por este método. Porque hay ecuaciones que no son redox. Entonces, aunque yo intente aplicarle el método, no me va a salir. Entonces, por eso, las ecuaciones que ustedes reciben son ecuaciones que ya han sido probadas por el método redox. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Cero? ¿Cero dudas? Va. Si no hay dudas, entonces, dele a su hoja de trabajo, entonces. Dime. Ahí tiene. Aquí están las soluciones ya, si las quieren ver. Ajá. La hoja de trabajo. A ver. Dudas de hoja de trabajo. Dudas de hoja de trabajo para los que ya la empezaron a hacer. Solo cómo va a ser la 1A.
¿Qué tiene la 1A? Contame. ¿Por qué? A ver, revise su hoja de trabajo, pues. Para los que ya empezaron. Dale. Sí, claro. A ver, pues, dudas de la hoja de trabajo. ¿Por qué está graciosa? Contame. Bueno, la respuesta que le debí haber dado es U3. Ya están apuntando ahí de una vez. Solo ahí se recuerda que esta vez no hay cuestionario, esta vez solo son procedimientos. Es más fácil meterlo al cuestionario. A veces No. En la número 1, fíjense a ver, la número 1 les da datos a medias. El ejercicio da datos a medias. Dice, tiene usted uranio y se calienta en oxígeno. Y el resultado dice que el compuesto obtenido nos da un valor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada más, al resultado total le resta el que tiene el parcial y ya tiene la cantidad de masa del elemento faltante. ¿Eso por qué? ¿Qué ley estoy cumpliendo ahí? Conservación de la materia. O sea, no puedo tener más materia antes que después o menos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo. No les quise colocar otros un poquito más difíciles porque no habíamos resuelto nosotros cosas así en clase, ¿verdad? Bueno, hasta ahí me quedo el día de hoy. Estudien qué tienen ahorita. Compu, examen de compu. Va. Los dejo estudiar para compu, pues, los últimos minutos. Que tengan buen día en casa. Se me cuidan.